Seguimos en los consultorios de Más Salud, estamos visitando a Clau, gracias por recibirnos nuevamente como siempre. Hola, Caro, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Bien, un tema súper interesante que vamos a estar abordando hoy, el tema de blanqueamiento. Sí, sí, sobre todo ahora que vienen las promociones, que llega a fin de año y que uno enseguida dice, yo quiero tener los dientes blancos. Y en realidad está mal el concepto de decir blanquear, que en realidad no es blanquear, es aclarar. Sobre tu tono de diente vas a aclarar un poquito el tono de diente que vos tenés. Para aclarar tu tono de diente lo vas a hacer a través de una reacción química y se utilizan dos productos. Un producto que se utiliza en el consultorio, que es un poco más fuerte, más poderoso, y otro producto que podés usarlo en tu casa en forma ambulatoria, que es muy simple. A veces se combinan ambos. Primero hay que hacer un estudio del paciente, ¿no? Pues, primero, no todos los pacientes se pueden aclarar o blanquear los dientes. ¿Y en qué casos dientes. no se puede hacer ese aclaramiento de los dientes? Por ejemplo, está contraindicado en mujer embarazada. Obviamente habría que hacer una interconsulta, pero se aconseja no hacerlo en mujeres embarazadas ni en niños. Tampoco, por eso es importante que no hacer el blanqueamiento siempre supervisado por un profesional. O sea que por más que lo haga ambulatorio, que sea por recomendación del dentista. Exactamente, porque no se puede hacer cuando tenés caries, cuando la pieza dentaria tiene alguna erosión o alguna retracción gingival, tampoco si tiene restauraciones defectuosas. También quiero aclarar que siempre el blanqueamiento se hace sobre la estructura dentaria, no sobre las obturaciones. O sea, entonces, si algún paciente se quiere hacer un blanqueamiento, habrá que ver también el estado de las restauraciones y ahí evaluar si se cambian las restauraciones, si es conveniente cambiar las restauraciones o pulirlas antes para después hacer un blanqueamiento. ¿A partir de qué edad uno puede realizar este proceso? Bueno, a partir de los 18 años se puede hacer. O sea, niños y adolescentes no es recomendable. No, en niños no, y en adolescentes habría que ver el caso en particular. Porque el blanqueamiento o aclaramiento se hace a través de una reacción química sobre el esmalte y la dentina, que es el tejido subyacente. Son generalmente la función que tiene el blanqueamiento o el objetivo del blanqueamiento es aclararlos y sacar también las manchas exógenas, ¿no? Que son manchas que están exógenas, quiere decir pigmentos exógenos, pigmentos que tienen de los alimentos que están sobre la pieza dentaria y que se pueden remover a través de una reacción química, por una reacción química para aclarar la pieza dentaria. Entonces, hay otro tipo de manchas que hay que verlas si se pueden, por ejemplo, las manchas de fluorosis, o sea, el exceso de flúor, o otro tipo de manchas donde se sugiere hacer otro tipo de tratamiento, donde ya ahí se sugiere una microabrasión. O sea, también en consultorio, donde hay que, es apenas un pequeño desgaste. Sería como las palabras lo indica, una en micrones donde se desgasta el esmalte. Hay algo que escuché que no sé si es un tabú, es cierto, que hay algunos tratamientos que duelen. No sé si los ambulatorios o en consultorio, no sé si es porque es muy abrasivo o cómo responde cada uno, sí. Pero he escuchado de casos donde duele. Claro, es que sí, inclusive hay muchos videos de TikTok donde se ve que se están blanqueando y que están sufriendo. En realidad, por eso justamente tiene que estar supervisado por un profesional, porque no todos
vamos a tener el mismo plan de tratamiento. O sea, hay personas que tienen retracciones gingivales, por ejemplo, donde tienen mayor sensibilidad. Entonces, bueno, en ese caso se aconsejará un blanqueamiento ambulatorio donde se toman las impresiones del paciente, se hacen unas cubetas y sobre las cubetas se le indica al paciente que sobre las cubetas coloque el producto. Ese producto se empezará con un porcentaje más bajo y después se irá aumentando paulatinamente. En otros casos, a lo mejor si la estructura dentaria está bien, el paciente ya es un paciente adulto avanzado, donde la pieza dentaria no es tan sensible, entonces sí se puede hacer una sesión o dos en el consultorio obviamente con otro producto a una concentración más elevada. Y en cuanto a tiempo de los tratamientos, ya sea un ambulatorio o un consultorio, más o menos para que la gente sepa y tenga ideas. Claro. En caso de que quisiera. Bueno, a veces con una sesión, si haces con una concentración, si el paciente está bien y la pieza dentaria está sana, con una sesión sola de 40 minutos o 20 minutos es suficiente. A veces se pueden hacer hasta 3 sesiones de 20 minutos o 40 minutos de acuerdo al producto que uno esté utilizando en ese momento en el consultorio. Hay otros productos que pueden hacer en el consultorio pero en la sala de espera, donde se hacen con cubeta en una concentración alta, supervisados por el profesional, pero son de 10 minutos. Son sesiones de 10 minutos donde eso se hace también en pocas sesiones. Capaz que con una sesión sola sea suficiente. Después, los tratamientos ambulatorios, por eso esos tratamientos ambulatorios, uno toma las impresiones, hace las cubetas, le quedan las cubetitas al paciente, entonces el paciente empieza con 2 jeringuitas, a lo mejor en 2 semanas, al 10%, después los aumenta al 15%, después aumenta al 20% o al 22% y después lo puede aumentar al 35%. Entonces ahí te va a demorar mucho más. También hay que ver cada caso. A veces hay manchas por tabaco que están como más localizadas en una parte de la pieza dentaria, entonces esa va a demorar más. Y una vez que vos lograste el tono que vos querés, te guardás las cubetitas y una vez al año compras una jeringuita y lo haces en tu casa, lo vas manteniendo. También yo no te dejé el blanqueamiento que se hace en el consultorio, aparte de usar otro producto, también el calor acelera la reacción química para blanquear. Entonces, los equipos cuando claro, entonces hay con fuentes de calor o luces LED que aceleran el proceso. Entonces, eso también, ¿qué es lo que sucede? De pronto, ahí está cuando duele, porque de pronto se hacen esas sesiones en un paciente muy joven o a lo mejor que ha tenido una caries y si encima a eso, al blanqueamiento, le acercan una fuente de calor, obviamente eso va a producir mucha más sensibilidad. Pero quedan hermosos los dientes. Pero los dientes quedan lindos, sí, no se pintan, no es que se pinten, sino que se aclaran el tono que uno tiene. Si bien la raza nuestra es una raza donde el diente tiene un tono más entre los amarillos y los grises, pero siempre siempre hay que pregonar que es bueno cuidarte tu pieza dentaria y conservar tu pieza dentaria. No nos desgasta el esmalte, no lo arruina, solamente lo aclara. Y bueno, también hay otros productos que dicen que siguen actuando, o sea, la reacción química
sigue produciéndose por unos días más. O sea, vos venís al consultorio o lo haces en tu casa y no es que vos te pusiste la cubetita, te la sacaste, sino que sigue actuando. Por eso se aconseja que mientras el periodo de que te estás haciendo el blanqueamiento no ingieras alimentos que sean que tengan color, que sean de remolacha, Coca-Cola, vino, café, té, que les puedan, sino de todas maneras también eso hace un par de, porque todo el blanqueamiento empieza hace muchos años. En los años 60 usaban ácido clorhídrico, peróxido de hidrógeno a concentraciones muy altas, donde eso sí provocaba sensibilidad, lastimaba los tejidos blandos, hasta que en el año 2000 se empieza con el blanqueamiento que nosotros conocemos. Y entonces es como que no es que vayan a lastimar ni erosionar el esmalte. Un tema súper interesante y como recalcamos siempre cuando hablamos en materia de salud bucal, importante consultar siempre a su dentista previo a hacer cualquier cosa en nuestra dentadura. Exactamente, sí, porque la sonrisa nos hace sentir bien y bueno, la tenemos que cuidar.